Ahí estoy en la iluminación. Oración. Ya estamos listos para transmitir, Fabiana. Gloria a Dios. Listos. Excelente. Adrián. Dios te bendiga, Adrián. Nos da gusto que estés aquí bien armado, varón, ¿eh? Gloria a Dios. Estando ahí sentadito, escuché la voz del Espíritu Santo y quiero compartirles algo que el Señor puso en mi corazón, y para eso quiero que entremos de lleno al tema. Así que voy a pedirle que se vaya a Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. El tema de esta noche es el gran trono blanco. El gran trono blanco. Teníamos un tema diferente, el espíritu de dos espías, pero al estar ahí sentado el Espíritu Santo me dijo: no, quiero que hables de esto, y quiero enseñarles hoy algo de un poco de escatología. Y cuando hablamos de escatología estamos hablando de eventos del porvenir, sucesos que estamos próximos a ver, y que en algunos casos tal vez la iglesia de Cristo no estará formando parte de esos sucesos, de esos acontecimientos. Así que vamos a estar hablando un poquito del futuro, porque la Biblia nos habla del futuro. La Biblia, a través de las profecías, nos revela lo que es el futuro. Y en este caso, este acontecimiento del gran trono blanco, del cual yo quiero que entienda que nosotros, la iglesia, no vamos a estar frente al gran trono blanco. No somos nosotros los llamados a estar en este juicio del gran trono blanco. Vamos a estar del otro lado de la parte de donde miraremos y observaremos lo que pasará ese grandioso día. Así de que vamos a estar compartiendo. Estoy esperando que me den luz verde para empezar. ¿Ya estamos con la transmisión? Excelente. El gran trono blanco es el tema de esta noche. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer los versículos 11 en adelante hasta el versículo 15. Y vamos a ir descubriendo muchas cosas que van a estar pasando ese gran día. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Escuche esto: huyeron, ya no existían, y ningún lugar se encontró para ellos. Desde ahí ya hay una revelación de parte de las Escrituras con respecto a lo que va a pasar con este primer cielo y esta tierra. Desde ahí estamos descubriendo una tremenda revelación. Versículo 12. Y aquí hay otra revelación imponente. Y vi a los muertos, escuche esto, grandes y pequeños. Y aquí hay una interpretación que la vamos a clarificar, pero dentro de esta revelación, esto es espeluznante lo que va a acontecer ese día. De delante de, dice, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y aquí hay otra revelación. Este capítulo del versículo 11 en adelante está lleno de revelaciones. Y los libros con la palabra libros en plural, porque tiene una S al final,
refiriéndose a más de un libro, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese libro que usted ha escuchado, que nosotros los predicadores hablamos mucho acerca del libro de la vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Bueno, aparte de ese libro de la vida, hay otros libros que serán abiertos en ese tiempo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas, escuche esto, que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13, aquí hay otra revelación espeluznante. Versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él. Del mar salieron los muertos. Y la muerte, vamos a estudiar qué es esto de la muerte, y el Hades, que ya nosotros sabemos, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos. Hay 3 depósitos, hay 3 lugares que empiezan a expulsar muertos, a soltar muertos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte, escuche esto, la muerte, que es un ángel, el ángel de la muerte, y el Hades, hay un principado que gobierna los infiernos, fueron lanzados al lago de fuego. Y vamos a ver qué es lo que algunos estipulan que sea el lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? ¿Cuál es el lago de fuego? Porque el infierno será lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Hay 2 muertes entonces? Según la Biblia, según lo que estamos leyendo, hay una primera muerte y habrá una segunda muerte. Pero esta segunda muerte se aplicará ¿para quién? El alma y el espíritu van a morir 2 veces. Bueno, el cuerpo muere una vez, el alma y el espíritu mueren también. La segunda muerte la vamos a descubrir. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Finalmente, todos los que pasaron, los que desfilaron por ese gran trono blanco, ese día, que es un día de juicio, quiero que entienda que ese es un día de juicio. Todos los que desfilaron por ese gran trono blanco ya no tendrán oportunidad, ya no habrá oportunidad para retractarse, para arrepentirse, para que haya una segunda oportunidad. Una vez que están frente al gran trono blanco, pasan a la muerte segunda. Terminan sus espíritus y sus almas en el lago de fuego. Bien, ponga su Biblia a su diestra, ya los estoy viendo medio asustados. Voltee con la persona que esté a su lado, sonríale y dígale: el tema de esta noche está espeluznante, está pesado, está picudo, está fuerte. Quiero empezar este tema del gran trono blanco hablando un poquito de lo que serán estos próximos días, años que se avecinan, porque a veces pareciera como que la iglesia está en un desconcierto, como que la iglesia desconoce qué tiempo estamos viviendo. El jueves pasado estuve hablando de que la iglesia, ustedes y nosotros, debemos de saber discernir nuestros tiempos para entender nuestros propósitos. La importancia de saber discernir qué tiempo estoy viviendo para entender cuál es el propósito. La iglesia debe de saber cuáles son estos tiempos. Los discípulos le preguntaron al maestro: maestro, ¿y cómo sabremos de tu venida? ¿Qué señales habrán de tu venida? Y Jesús les empezó a hablar en el libro de Mateo capítulo 24. Todo el capítulo 24 es un capítulo profético, escatológico. Eventos del porvenir, sucesos que marcarían la pauta acerca del fin de los tiempos, el fin del mundo. Para aquellos que piensan que el mundo no se va a acabar, o para aquellos que piensan que nosotros, no sé si es que piensan que somos inmortales,
y por eso no se preocupan del tiempo. Yo les sugiero de que se detenga un ratito y le dé un poquito más le ponga un poco más de mente a esto, porque tanto los tiempos de los tiempos llegan a su final, como la vida del ser humano tiene un final. Todo caduca, todo expira, todo llega a un tiempo final. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe de conocer estas cosas. Porque para Cristo era importante, para Jesús era importante que sus discípulos conocieran y manejaran los tiempos, que fueran sabios en los tiempos, porque esto los pondría a ellos en un estado de alerta. Y desde que Cristo ascendió a los cielos, bajaron dos ángeles que le dijeron a sus discípulos: vayan, hagan lo que les digo, pero a ese Jesús que vieron subir también va a descender y viene por ustedes. Vayan y díganle a los demás. Ya había una advertencia, ya había una alerta de que ese Jesús que subiría regresaría. Y esa es la esperanza viva de nosotros los cristianos, que pronto regresa el Maestro. ¿Cuántos dicen amén? Pronto regresa, pronto regresa. Si va a aplaudir, aplauda como se merece. Nosotros no profesamos un cristianismo porque nos guste simple y sencillamente pertenecer a una iglesia o a un club. Nosotros profesamos el cristianismo porque creemos convincentemente, categóricamente, en lo que las Escrituras hablan con respecto al retorno de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo tiene señales, y muchas de esas señales, una vez más, están en el capítulo 24. Cristo habló de algunas que yo se las quiero mencionar así rápido, que ahora ya la humanidad ya como que le ha perdido importancia y le ha restado importancia. Cristo habló de guerras, rumores de guerras. Cristo habló de pestilencias, cuando antes habíamos vivido en esta era, en este tiempo, una pandemia. Pestilencias existían y epidemias, que son enfermedades localizadas en sectores locales, países, tal vez podían pasar por epidemias, pero una pandemia trasciende a más de un país. Una pandemia trasciende naciones, trasciende ya continentes, y lo que vivimos fue realmente una pandemia que se globalizó, se hizo global, se hizo mundial. ¿Qué pruebas surgieron acerca de esta pandemia? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender que surgió de esta pandemia? Entendimos muchas cosas, entendimos el avance científico y tecnológico. Entendimos que a través de la ciencia y de la tecnología, un continente se puede conectar con otro, y que hay cosas que pueden funcionar de forma uniforme a nivel global. Quiere decir entonces que la pandemia sacó a luz, o nos descubrió a nosotros, los seres humanos, el sistema de globalización, de que se puede trabajar en el mundo entero con un solo sistema, con un solo gobierno, con un solo mensaje, con una sola moneda. Eso es globalización. Globalización es que lo que está pasando en América puede pasar en Europa al mismo tiempo, que lo que está pasando en Europa puede pasar en Asia, puede pasar en los 5 continentes del mundo entero. Están pasando de forma uniforme. A eso se le llama globalización. Y la pandemia nos demostró de que el mundo de hoy está preparado para una globalización. El mundo de hoy está preparado. Ya puede surgir un líder mundial, un solo líder mundial que pueda gobernar el mundo entero. ¿A través de qué? De la tecnología. Cristo habló en el libro de Mateo 24 de esto que serían pestilencias, habló de esto que sería la pandemia, habló de enfermedades que vendrían sin cura, habló de muchas cosas, de esto de que se está viviendo el calentamiento global,
Cristo habló de los cambios en los climas, cambios en los tiempos, cambios en las atmósferas del universo, cambios en los cosmos. Cristo habló de todo esto en el libro de Mateo 24, explicándole a sus discípulos cuáles serían estas señales de los tiempos finales y refiriéndose a la iglesia. Escúcheme bien, por favor. Refiriéndonos a la iglesia, Cristo habló que vendrían muchos diciendo que eran Cristo en su nombre, que no lo siguieran. ¿Y qué es lo que hoy en día tenemos? Religiones que hablan o fomentan acerca de un Jesús o acerca de un Cristo, pero que sus prácticas, sus vidas están completamente ausentes de santidad, ausentes de reverencia, ausentes de temor a Dios, aunque profesan ser seguidores de Jesús. Cristo habló de estos falsos maestros. Cristo habló de falsos profetas que se levantarían en estos tiempos. Es más, en el libro Apocalipsis, el capítulo 2, del capítulo 2 del libro Apocalipsis, se habla de una corriente, de una doctrina conocida como la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas. Enseñanzas, corrientes de ideología, dogmas humanos que se estaban filtrando dentro de la iglesia. Y una de las partes que a mí me sorprenden mucho, de las que Cristo menciona, Jesús dice: y hallará el Hijo de Dios fe en el mundo. Cuando Él regrese, habrá fe. ¿Qué quiere decir? Hermanos, que la maldad en el mundo se está multiplicando de una forma tan acelerada que hoy tenemos más gente negando la existencia de Dios con sus palabras, con su comportamiento, que en los años antes pasados. Hoy tenemos más gente con falta de temor a Dios. Hoy tenemos más gente con falta de reverencia, de respeto, de temor a Dios, que nunca antes se vivió. Cristo habló de que en estos tiempos serían como los tiempos de Noé. ¿Cuáles eran los tiempos de Noé? Los tiempos de Noé era dándose de casamiento en casamiento, de casamiento en casamiento. ¿Qué significa esto? Que el mundo está en su propia onda. El mundo está en su propio rollo. Lo que menos la gente piensa es acerca del advenimiento de Jesús, de los juicios que vienen para esta tierra. El mundo está completamente desconectado de eso. Y algo más trágico aún. Dentro de la doctrina de Balaam y de la doctrina de los Nicolaitas y dentro de la doctrina de Jezabel, refiriéndonos a la iglesia, es que muchos púlpitos están ausentes con esta palabra. Y a mí me preocupa porque en el libro de 2 de Samuel, el 1 de Samuel, capítulo 3, dice que antes de que la lámpara de Jehová se apagara, no había palabra. Y al no haber palabra, había escasez de visión. Cuando en los púlpitos de las congregaciones no se hablan de estos temas, cuando ya no se predican estos temas en los púlpitos, cuando las iglesias no están enseñándole al pueblo de Dios acerca de estos temas, ahí se ha metido una corriente de Balaam, una doctrina de Nicolaitas y una doctrina jezabélica. Se ha metido dentro de los púlpitos. Por eso el pueblo de Dios está en una ignorancia total. Pasa una cosa por allá y ya lo ve común. Pasa otra cosa por allá y es común. Es común lo que pasó en Hawái, que se está quemando toda esa tierra. Es común. ¿No cree usted que algo tiene que ver con el calentamiento global? Los cambios de clima, las alteraciones en los tiempos, los glaciares polares que se están deshaciendo, y se cree que en algunos pocos años más eso va a desaparecer en su totalidad. ¿Y qué pasa entonces si se escasea el agua? Cuando no hay agua, más adelante vamos a descubrir que el agua va a ser más cara que el aceite, que el petróleo, porque el agua va a escasear. Todos estos cambios, a veces la iglesia vive en una ausencia total de estas realidades porque no se preocupa por estudiar las Sagradas Escrituras. Y son las Sagradas Escrituras las que nos develan, las que nos muestran acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene y el apóstol tuvo una revelación firme con respecto a la venida de Cristo. Al sonar de la final trompeta, dice Pablo en el libro de Tesalónicas, al tocar de la final trompeta, dijo, Él descenderá de los cielos. Habló Pablo. ¿Cuál es esa trompeta? ¿A qué trompeta? Algunos piensan que será como un shofar,
como un sonido que se va a escuchar. Yo realmente creo que serán las últimas predicaciones. Al final de esta trompeta que se tocará, el toque de trompeta final. Pastores que estamos hablando de esto, tocando la trompeta, diciéndole al pueblo, prepárese porque Cristo viene. Lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo son señales de que Cristo viene. Esa trompeta se tiene que estar tocando. Y esa trompeta es la que se debe de estar tocando en todos los púlpitos, en todas las iglesias. Usted como cristiano debe de estar hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Al toque de la final trompeta. Si será un ruido, si será un sonido, yo no lo sé. Lo que yo sí sé es de que tocar la trompeta significa anunciar, dar voz de alerta de que nuestra redención se acerca. Cristo viene en los aires. La venida de Cristo está compuesta de dos partes, en dos partes, y ya le he hablado y le he explicado antes. La segunda venida de Cristo está compuesta en dos partes. La primera vendrá en los aires, dice Pablo, refiriéndose al libro de los Tesalónicas, y ahí se quedará, vendrá con los santos que durmieron antes que nosotros. ¿A qué vendrán? Esos espíritus y esas almas vendrán a buscar sus cuerpos. Una vez que el espíritu y el alma toquen los cuerpos, se encuentren donde estén, donde hayan muerto, donde hayan quedado sus cuerpos, algunos en el mar, otros quedaron por ahí en un monte, en un cerro, ahí quedaron sus huesos, ahí quedaron sus cuerpos, otros sepultados. Esos espíritus y esas almas regresarán, tocarán sus cuerpos y serán glorificados. Una vez que el alma y el espíritu toquen esos cuerpos serán glorificados y de los sepulcros saldrán. De los sepulcros saldrán y volverán nuevamente a las nubes con Jesús y ahí nos van a esperar. Luego dice Pablo, nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia, creemos en un rapto, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. De pronto dice la Biblia, y Jesús dijo en Mateo 24, el que uno será tomado y el otro será dejado. De pronto una persona que está bien con Dios, que ha vivido una vida de santidad, será arrebatada. Su cuerpo será glorificado por el poder del Espíritu Santo. La última y más máxima expresión de poder del Espíritu Santo se va a manifestar en el cuerpo glorificado nuestro. Será la última manifestación más poderosa del Espíritu Santo en nosotros, la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo se manifestará. ¿Y cómo se manifestará? Haciendo que este cuerpo sea glorificado. Ese cuerpo será glorificado y luego nosotros subiremos a las nubes, donde nos estará esperando Jesús y los santos que durmieron antes que nosotros. De ahí pasaremos directamente, aleluya, al tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo recibiremos galardones, recibiremos recompensa, recibiremos coronas, aleluya, por el trabajo, por el esfuerzo, por lo que usted hizo aquí en la tierra. De ahí pasaremos a las bodas del Cordero. Y allí estaremos en las bodas del Cordero y en la cena del Cordero por 7 años. ¿Se imagina usted una fiesta de 7 años? Pero como será en la eternidad, ni tiempo, ni sentiremos el tiempo, porque en la eternidad no hay tiempo, es eterno. Todo es eterno. Usted no va a estar allá con el reloj viendo, ya llevamos 1 año de boda, ya llevamos 2 años de boda, ya llevamos 3 años de la cena. No, ni sentirá usted el tiempo, porque en la eternidad no existe el tiempo. Por eso es que bendito sea Dios, ya no nos vamos a hacer más viejos de lo que estamos. El tiempo se paró, ahí se detuvo, estamos acá. Nos vamos a ver jovencitos, nos vamos a ver bien. Voltea a ver el que esté a su lado y diga, qué crema, qué botox, qué nada de eso. En el cielo seremos eternos. Luego, después de las bodas del Cordero y de la cena del Cordero, vamos a bajar a la tierra para juzgar a las naciones. Y ahora quiero llegar al día del gran trono blanco. Mientras nosotros estemos allá celebrando las bodas del Cordero y la cena del Cordero, a mí me fascina la cena del Cordero, porque sabe que nuestros nombres serán cambiados. Tendremos nombres diferentes. Dice la Biblia que una piedrecita llevará tu nuevo nombre.
y esa piedrecita la van a ubicar. Mire qué elegancia de cena. Porque los ángeles servidores van a servir esa cena, pero en cada silla va a haber una piedrita con un nombre nuevo y ahí vas a estar tú. Y ahí te vas a sentar y cuando agarres esa piedrita va a revelar tu nombre nuevo. Así que para los que no les gusta, ¿cómo se llaman? Nicolasos, Guadalupes, en el cielo no te preocupes, aleluya, tu nombre va a cambiar, gloria a Dios. Pero mientras estamos viviendo esos tiempos maravillosos en la presencia de Dios, mientras caminemos por las calles de oro, el mar de cristal, mientras conozcamos el jardín de Dios, conozcamos la panadería de Dios y conozcamos tantas cosas que en el cielo existen y podamos saludar a nuestros familiares. Yo voy a poder volver a abrazar a mi papá, voy a poder volver a abrazar a mi suegro, voy a poder abrazar a aquellos hermanos en Cristo que se nos adelantaron. Ahí los vamos a ver y tendremos un cognitivo presente. Tendremos una presencia de ideas y de memorias que no serán ausentes. Por eso he dicho que los pensamientos no están ligados al cerebro. Las ideas no están ligadas al cerebro. Las memorias no están ligadas al cerebro. Es un estado espiritual. Porque cuando entremos al cielo vamos a recordar a nuestros padres. Cuando estemos en el cielo vamos a recordar a nuestros familiares estando allá arriba y los vamos a reconocer. Estamos acá, estando en el cielo. Entonces va a haber presencia de todas las memorias y va a haber presencia de poder identificar a los que conocíamos aquí en la tierra. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan al respecto, pero no voy a entrar en detalle acerca de eso. Pero mientras nosotros estamos viviendo ese tiempo maravilloso, aquí en la tierra habrán 3 años y medio de aparente paz. Dentro de esos 3 años y medio, muchas cosas van a empezar a surgir. Va a haber un alboroto en la tierra inimaginable. La gente va a empezar a hablar cosas. Desaparecieron seres humanos de la tierra. Una gran parte de la humanidad desapareció de la tierra. ¿Y qué cosas van a empezar a decir? Lo que hemos empezado a escuchar ya, ovnis por ahí, que el gobierno tiene ovnis escondidos, de que hay extraterrestres que visitan la tierra, de que hay unos, ¿cómo le llaman a esos? Iba a decir lagartijas, no, reptilianos. Reptilianos que moran en la tierra y que los reptilianos que son mitad seres humanos y mitad extraterrestres, todo lo que usted ha escuchado hoy va a agarrar auge después del arrebatamiento, después de la venida de Cristo. Los ovnis, los platillos voladores, ¿cómo se llama? El señor mexicano de barba blanca, Maussan. Ese va a agarrar una fama y va a decir, les dije, vieron, les dije, porque ese no se va con Cristo. Ese va a quedar, va a agarrar todavía más fama, hermano. Y todo eso va a estar pasando, va a haber una convulsión en el mundo increíble. ¿Se imagina usted los pilotos que iban piloteando esos aviones cristianos y desaparecieron y de pronto se cayeron esos aviones? ¿Y qué de la gente en los carros conduciendo sus vehículos y de pronto desaparecen y un sinnúmero de accidentes? El mundo estará en una convulsión extrema, extrema. Pero eso va a pasar. La noticia de ovnis, la noticia de que pronto vamos a regresar, de que fue solo un momento, que pronto nos van a regresar a la tierra, todo eso va a ser la noticia del momento y va a pasar un año, año y medio. Dentro de los 7 años que nosotros estemos allá, aquí en la tierra, van a ser 3 años y medio, donde después de esa convulsión van a empezar a surgir sucesos como los que ya estamos viendo con el BRICS. ¿Qué es el BRICS? 5 naciones unidas: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Así como hoy existe el BRICS, de estas naciones que están convocando una sola moneda, un solo gobierno, un solo gobernador que los gobierne, eso va a surgir en el mundo entero. Entonces va a entrar en efecto la globalización y se va a buscar a un líder que pueda liderar al mundo entero. Ese líder ya existe, él ya existe. Por ahí han surgido un montón de charlatanes diciendo que puede ser ¿cómo se llama? El yerno de Donald Trump y el otro de Arabia y el otro. La Biblia es muy específica con respecto al hijo de la perdición.
habla de que traerá ciertas descendencias judías con ciertas prácticas religiosas, porque recuerde que a los que va a engañar será la nación de Israel, porque el tiempo para los gentiles se acabó. El tiempo para nosotros los gentiles se acabó. O sea, si el Espíritu Santo, que es el que nos trae el convencimiento de pecado, ya no va a estar en la tierra, se irá, nos llevará con él a la patria celestial. Entonces, ¿qué queda en la tierra? Volvemos a la segunda dispensación de la creación de la humanidad, a los 2000 años después de la creación de Adán y Eva, a un periodo de conciencia. El hombre va a tener que trabajar y funcionar a su conciencia. Ya no habrá Espíritu Santo. ¿Y por qué no habrá Espíritu Santo? Porque si el Espíritu Santo mora en la tierra, cuando salga ese perverso, el Espíritu Santo detiene a Satanás, el Espíritu Santo detiene a los demonios, el Espíritu Santo detiene porque el Espíritu Santo es poder de Dios. Si estuviera el Espíritu Santo en la tierra, por eso es que no ha salido el hijo de la perdición y ni va a salir en este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia, con el poder del Espíritu Santo lo podemos detener. Pero una vez que el Espíritu Santo ya no esté acá, abandonó. Ahora, ese tiempo se acabó el trato de Dios con el gentil y ahora cruza con su pueblo amado. Empieza Dios a trabajar con los judíos. Mientras usted y yo nos estamos salvando en este tiempo de la gracia, en este periodo de la gracia, hay miles de judíos que se están perdiendo, que no aceptan a Jesús como el Mesías, no creen en Cristo como el Mesías. Y se están perdiendo al no aceptarlo, se están yendo al infierno. Miles y millones de judíos se están perdiendo, mientras usted y yo estamos alcanzando la salvación por creer en ese Jesús que es realmente el Mesías. Pero llegará el momento cuando ese tiempo se cerrará, ese capítulo se cerrará y la iglesia de Cristo, hermano, se fue de la tierra. ¿Quiénes se quedan? Los que no tuvieron presencia de Dios en sus vidas, los que no tuvieron vida del Espíritu Santo, se quedan. Habrá oportunidad para ellos, habrá, suponiendo que haya. Vamos a pensar de que haya, aunque en todas los escenarios escatológicos, en todas las plataformas proféticas que estudiamos, en América no se menciona América, en ninguna de las profecías bíblicas, no existe. ¿Qué va a pasar? Algunos creen que América va a desaparecer, ya sea porque Rusia manda una bomba atómica o una bomba nuclear a América, y América se desbarata, o ya sea por la falla de San Andrés en California, que se va a partir y eso va a romper con todo un continente. Y esa falla va a ser muchos sucesos catastróficos que puedan surgir. Destacan de que América ya no forma parte dentro de las plataformas proféticas. Entonces quiere decir que aún los que vivimos aquí en América, ya no, y los que se queden, van a morir trágicamente bajo una de estas tragedias, ya sea climáticas o de bombas o de ataques de guerra. Pero no hay dentro de las plataformas proféticas un escenario para América. Ahora toda la escena profética se transporta a Europa, al Asia Menor, a Asia, y se transporta a donde está Israel. Y desde ahí comienza a surgir un sinnúmero de cosas. ¿Qué quiere decir entonces? Suponiendo de que haya oportunidad para los que dicen que no se van con Cristo y que a través de la gran persecución van a entregar su vida a Dios y van a dar su cabeza por Cristo. Si hoy, escúcheme bien, si hoy que las cosas están tan fáciles, hoy solamente cierra tus ojos, repite esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos, soy pecador, me arrepiento, perdóname de mis pecados. Escribe. Hoy es tan sencillo salvarse. ¿Usted cree que va a ser sencillo salvarse en aquellos años cuando de pronto vengan y te digan si no aceptas el sello de la bestia? Que es impresionante lo que está pasando ahora. Yo no sé cuántos de ustedes ya se dieron cuenta que en Europa usted puede pagar con la palma de su mano. Ya usted llega a un supermercado, y no solo en Europa, aquí en Estados Unidos, por la parte este de la nación, usted llega con su palma en la mano y solo la pasa por un escaneador y ya usted pagó con la palma de su mano a través de las huellas digitales de sus dedos. Ya usted pagó. Esto se habla en las profecías. Se habla de este sello de la bestia, que vendría en la palma o vendría en la frente.
Es impresionante. Algunos han dicho que después de esta pandemia los que se inyectaron y todo ya se han escogido para Satanás. No sé. Lo que yo sí le quiero decir, ¿cuál bestia será esta que se levanta? La bestia de la tecnología. La bestia y su sello. El sello de la bestia es el avance tecnológico que hoy tenemos, ya existe. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aunque usted diga, bueno, yo me voy después, no me voy en el rapto, pero voy a esperar el segundo tren. ¿Cuál es el segundo tren? Que a través de la persecución tengas que dar tu cabeza por Cristo, te maten. No aceptas el sello. Ahora, ¿a dónde vas a huir? Cristo dijo, huyan a las montañas. Tenía razón, sí, porque en las montañas se pierden las señales celulares. Pero ahora con drones, con un avance tecnológico, con drones que tienen, hermano, visión nocturna, nadie se esconde, nadie se esconde. Entonces, suponiendo que usted diga, yo voy a dar mi vida por Cristo, si hoy que está tan fácil, se le hace tan difícil a usted entregarle su corazón a Jesús, serle fiel a Dios, yo no creo que lo haga cuando tenga que dar su vida por Él. Y si habláramos de los que dicen yo doy mi cabeza por Cristo y chequeamos los libros de los diezmos para ver si es fiel con los diezmos, si ni con los diezmos es fiel, va a dar su cabeza por Cristo. ¿Cómo sabemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Hay varias corrientes que enseñan la gran tribulación, los anti de la tribulación y los pre-tribulación y un montón de cosas. Pero ¿cómo sabemos que la iglesia? Porque estadísticamente, históricamente, verídicamente, a lo largo de la historia bíblica encontramos un respaldo bíblico acerca de que nunca Dios trajo juicio sobre los justos y los impíos al mismo tiempo. Nunca. Siempre salvó antes a los justos. Si recordamos el tiempo de Sodoma y Gomorra, Dios envió a ángeles para que rescataran a Lot y a su familia. Si recordamos el tiempo del juicio de cuando el Mar Rojo se cierra, Dios permitió que primero todo su pueblo pasara hacia la otra ribera del mar y que Faraón y sus ejércitos se hundieran. Si recordáramos el diluvio del arca de Noé, Noé y su familia se salvaron y todos los demás se perdieron. Libro de Salmos capítulo 1 dice que no va a traer juicio a Dios y no habitará el impío en la casa de los justos. Porque conoce Dios las maldades de los impíos, pero también conoce las obras de los justos. Entonces sabemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y los que se queden a atravesar esa gran tribulación, pues entonces allá usted que no se percató de eso. Tras de todo eso vienen las 6 copas de la ira de Dios, las 7 trompetas del juicio de Dios, vienen cataclismas en el mundo impresionantes, cosas que van a pasar. Dentro de ellas saldrán los demonios que han estado guardados por décadas de años y siglos en prisiones, van a ser sueltos para el tormento de los seres humanos. Dentro de las 6 copas de la ira de Dios, dentro de las 7 trompetas de los juicios de Dios, hermanos, vienen cosas terribles para este mundo. Dentro de todo eso va a surgir el anticristo. El anticristo surgirá como un hombre con la capacidad de poder gobernar el mundo entero. Y se me fueron, hermanos, los minutos hablando de esto. Finalmente, llegará el momento cuando detrás de la guerra de Armagedón, donde el hombre creerá poder derrotar a Dios y vencerlo, el hombre será destruido con el soplo de las narices de Dios. Serán desbaratados los gobiernos y las fuerzas armadas humanas. Detrás de todo eso viene el tiempo del gran trono blanco. Y allí será entonces el último episodio de la humanidad ante Dios. Después de ahí, los espíritus y las almas jamás volverán a ver a Dios. Una vez que usted muere sin Cristo, usted va al infierno. Si Cristo no muere en usted, pero pastor, si Dios es un Dios de amor, por eso te está dando la oportunidad de que te salves hoy.
Por eso ha extendido su venida hasta hoy, para que te salves. El infierno no fue creado para ti, para mí. Fue creado para Satanás y sus demonios. Pero Satanás no se quiere ir solo y por eso engaña a la humanidad. Una vez que lleguemos hasta ese momento, el día del gran trono blanco, del cual huyeron la tierra y el cielo, dice el versículo 11, ese capítulo 20, ¿qué quiere decir? Que esa corriente ideológica de los testigos de Jehová, que la tierra será reciclada y que aquí en la tierra vamos a vivir por el resto de nuestra vida y la eternidad la pasaremos, eso está desacreditado completamente por ese versículo 11 de ese capítulo 20. No se encontró lugar para el cielo y la tierra. En otros pasajes la Biblia dice de que el cielo se enrollará como un pergamino y caerá sobre la tierra y la va a desbaratar. La tierra y el cielo huirán, no se encontró lugar para ellos. Así de que ya de una sepa que la tierra va a ser destruida y la misma tierra está gimiendo por su propia destrucción, por el pecado que hay en ella, la sangre de inocentes que ha sido derramada en esta tierra, por tanta basura que el hombre mismo ha cultivado para su propia autodestrucción. Y vi a los muertos grandes y pequeños, versículo 12, refiriéndose a que algunos le interpretan este pasaje como grandes y pequeños, ricos y pobres. Pero yo quiero hacer conciencia de algo acá. Y es de que hoy nuestros niños tienen un grado de inteligencia tan alterado. ¿Y por qué? Precisamente por la tecnología. Hoy nuestros niños están expuestos a tantas cosas que a una temprana edad pierden su inocencia. A una temprana edad con un dispositivo, como un celular, una tableta, un iPad, por YouTube, por tantas plataformas dentro de las plataformas sociales. Hoy nuestros niños agarran y la inocencia la perdieron. ¿Por qué? Porque tienen a su disposición. Entonces, el avance de la maldad en ellos hoy es increíble, hoy más que nunca. Me atrevo a decir entonces que este capítulo 12 se refiere de forma literal a niños que ya despertaron conciencia. Por eso es tan importante la crianza que usted le da a sus hijos. Por eso es tan importante lo que usted le enseña a sus hijos. ¿Qué tanto conocen sus hijos de Dios? Y no solamente lo que usted les enseña con la palabra, pero lo que les enseña con su testimonio. Porque a veces no es lo que sale de nuestra boca, es nuestro comportamiento. Es la manera de cómo nos comportamos. ¿Qué tipo de cristianos somos delante de nuestros hijos? Porque en la iglesia somos una cosa y fuera de la iglesia somos mal hablados, somos mentirosos, somos ladrones. Y eso nuestros hijos lo están viendo. Entonces, ¿de qué nos sirve profesar, enseñarles la Biblia o decir que les estamos enseñando la palabra si nuestro testimonio delante de Dios está botado y estamos convirtiéndonos en piedra de tropiezo para nuestros niños? Ese niño que ya tiene conciencia, que ya despertó conciencia, ese niño que peca a conciencia, ese es el niño que se va a presentar ante el día del gran trono blanco. ¿Se imagina el dolor de usted como padre? ¿Se imagina usted ese dolor tan profundo que sentirá ver a su hijo ser enjuiciado a una temprana edad por un Dios que traerá juicio y castigo sobre esos espíritus y esas almas? Por eso el trabajo nuestro es hoy con nuestros hijos. ¿Qué le está enseñando usted a su hijo? ¿Los trae a la iglesia? ¿Les enseña a comportarse bien en la iglesia? ¿Les enseña a respetar la casa de Dios? ¿Les enseña a amar a Dios? ¿Les enseña a respetar a Dios? ¿Les enseña el temor y el principio a Dios? Los judíos le enseñaban a sus hijos esta frase y que la repitieran por la mañana, por la tarde y por la noche. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por los dioses paganos que existían de las diversas naciones, a los judíos se les enseñaba desde una temprana edad. Lo primero, no decían papá, no decían mamá, lo primero que aprendían a decir era Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso el judío es reverente a Dios. Y por eso tienen, hermanos, una bendición que los persigue. ¿Dónde ha visto usted a un rabino pidiendo limosna debajo de un puente? ¿Cuándo conoció usted a un judío que está empobrecido? Los judíos son prósperos por estos principios.
estos principios que se les sembraron, si fuéramos nosotros iguales con nuestros hijos, enseñándoles los principios del temor, de la reverencia a Dios, serían prósperas nuestras generaciones. Pero son nuestros hijos los que más fácilmente son movidos con un montón de ideas raras en las escuelas. Son movidos con un montón de cosas que en las escuelas les enseñan y al rato nuestros hijos vienen mal influenciados. ¿Por qué? Porque en la casa no hay convicción de la palabra, no hay un cristianismo real. Grandes y pequeños, niños con conciencia que serán juzgados. Los libros fueron abiertos. ¿Qué quiere decir? La Biblia dice que por cada palabra que sale de tu boca darás cuenta. Cada palabra ociosa. Quiere decir que nosotros al hablar debemos de cuidar nuestras palabras, porque todo está siendo escrito. Pero aparte está el libro de la vida. El libro de la vida es el que contiene tu nombre, que cuando mueres serás llevado ante el juicio o serás llevado ante Dios, ya sea por ángeles o por demonios, y se va a buscar tu nombre en el libro de la vida. Si tu nombre no está escrito en ese libro, entonces no perteneces a la patria celestial. Vas a ser desviado al infierno, porque irás con los que no están con su nombre en ese libro. Pero otros libros se escriben también. Palabras, comportamientos, gestos de bondad, gestos de dádivas. La Biblia dice que cuando el ángel se le aparece a Cornelio, le dijo estas palabras: tus ofrendas han sido recordadas en el cielo. Quiere decir que cada dádiva suya, cada siembra en la obra de Dios, todo lo que usted hizo por la obra de Dios está siendo registrado. Tus dádivas, tus ofrendas, tus diezmos, todo está siendo registrado. Hay muchos libros, lo dice en plural, y los libros fueron abiertos. ¿Por qué los libros? Porque los libros sirven como evidencia de la prueba de tu juicio. Son los libros los que contienen la evidencia de tu comportamiento, para que el día de mañana usted no diga: no, yo no dije eso, aquí está escrito, a tal hora, a tal día, tal fecha, aquí está, usted dijo esta palabra, aquí está. Y Dios no miente. No, pero es que yo nunca hice eso. Aquí está la prueba. Los libros del comportamiento, ahí dicen lo que usted hizo. Son la evidencia, son las pruebas de todo lo que nosotros queramos refutar, o de esas personas que refutarán el juicio final de aquel gran trono blanco. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos. Sabemos de que hay personas que mueren en alta mar. Sabemos que hay personas que mueren porque los del Titanic. Y usted dirá: pero ¿cómo el mar va a entregar esos muertos si sus cuerpos fueron despedazados por tiburones? Hermano, usted sabe que Dios tiene una capacidad increíble. De un átomo, Dios puede hacer un cuerpo. De un solo átomo. De un solo átomo, Dios puede hacer un cuerpo. Para Dios no es nada difícil. El mar entregará sus muertos que habían en él. Y la muerte, refiriéndonos a los sepulcros. De los sepulcros saldrán esos cuerpos, van a salir. Así como saldrán los cuerpos glorificados de aquellos que resucitarán en la venida de Cristo, así van a salir de los sepulcros, porque la muerte representa los sepulcros. Los hoyos se van a abrir. Y como aquel video que cuando yo lo vi hasta miedo me daba, de Michael Jackson, cómo salían de los sepulcros con las camisas y todo despedazado. Isaías habla de que en aquel tiempo sus rostros serán como rostros de fuego, desbaratados, porque así como murieron y así fueron enterrados, así saldrán de los sepulcros. Será, hermano, una cosa terrible. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Los sepulcros entregará a sus muertos, pero el Hades, refiriéndonos al infierno, el infierno entregará a sus muertos también. ¿Qué es lo que el infierno va a expulsar? El espíritu y el alma de esos que están ahorita allá abajo. ¿Cómo sabemos que están abajo? Porque según la composición del núcleo de la tierra, el núcleo de la tierra está compuesto por fuego y azufre. Y en la Biblia se habla del azufre. La Biblia se habla de que descienden al Seol. Si descienden al Seol, es hacia abajo, al centro de la tierra. Quiere decir que el infierno está localizado en el centro de la tierra. Y ahí hay almas que están gritando: sáquenme, sáquenme. Personas que tuvieron la oportunidad, como usted que hoy está aquí sentado escuchando esta palabra, que pudieron haber cambiado sus caminos,
pudieron haber cambiado sus actitudes y su comportamiento y haberse hecho cristianos de verdad, pero que la muerte les sorprendió saliendo de este lugar en un accidente y murieron fatalmente sin conocer a Cristo. Sus almas y sus espíritus están allá abajo, están en el infierno siendo atormentados por demonios, por un gusano el cual dice la Biblia que nunca muere. No puede ser el gusano que supuestamente sale cuando se entierra a una persona. Es un gusano que nunca muere. El fuego no lo consume. Y este es el gusano que habita en el infierno. Es una cosa horrible. Y por primera vez van a salir del infierno. Pero qué tragedia. Que no saldrán para ser liberados del infierno, pero saldrán para algo peor. Para recibir el juicio de su segunda muerte. La primera muerte fue en el cuerpo natural. La segunda muerte será en el espíritu y en el alma, siendo lanzados al lago de fuego. Entonces, el mar entregará sus muertos, los sepulcros entregarán sus muertos. Va a ser un desfile de almas y espíritus que saldrán de los mares, que saldrán de los sepulcros, del infierno, con sus cuerpos. Van a ir a recibir sus cuerpos. El primero que va a expulsar los espíritus y las almas va a ser el infierno, para que esos espíritus y esas almas recojan sus cuerpos. Una vez que recojan esos cuerpos, serán presentados ante el gran trono de Dios. ¿Por qué es necesario el cuerpo? Porque el cuerpo es la evidencia del juicio. Así como los libros que fueron escritos, todas sus obras, el cuerpo es la evidencia. Tu cuerpo dictará tu pecado. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Lo que te llevó a la muerte fue el pecado y tu cuerpo lleva huellas y señales del pecado en ti. Por eso es que el cuerpo será presentado junto con el espíritu y el alma ante el día del gran trono blanco. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Damas y caballeros, esta noche yo quiero decirles que esto es una voz de alerta para usted. El día del gran trono blanco no está muy lejos. Lo que hoy estamos viviendo como iglesia y todos los sucesos que estamos viendo, viviendo, escuchando, son señales de que Cristo viene. Y usted y yo debemos de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no quiere ser uno que se presente ese día ante el gran trono blanco, todavía estás a tiempo. Estás a tiempo para cambiar tu actitud. Estás a tiempo para arrepentirte de tu pecado. Estás a tiempo para pedir perdón. Estás a tiempo para decirle al Señor: Señor, yo no quiero que mi alma, mi espíritu se pierda. Ese día será el día más triste para esa humanidad de aquel tiempo, porque de allí ya no verán más el día del sol, el día con sol, ya no mirarán más a Dios. Ya Dios, de hecho, desde este momento ya no existe para ellos. En el infierno no hay presencia de Dios, hay ausencia de Dios, y saldrán de los infiernos a ser enjuiciados para luego ser lanzados al lago de fuego, que algunos dicen que el lago del fuego es el sol. La tierra en su totalidad será lanzada al sol, y todos los que serán condenados después de este gran juicio del gran trono blanco pasarán a ser consumidos por las llamaradas, que son como un mar de fuego. Así lo catalogan los científicos cuando hablan del sol. Son como olas del mar, las corrientes eléctricas del sol. Y por eso es de que se cree que la tierra será lanzada y estos serán lanzados. Este es un tiempo y usted como iglesia debe de conocer estas cosas. Debe de saber lo que le espera y lo que le depara al mundo si no se arrepiente. Este es el tiempo de Dios para nosotros. Este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo cuando Dios quiere que usted venga y se acerque a Él, lo conozca, viva una vida de santidad, ya sea porque la muerte te puede sorprender, ya sea porque estamos próximos a ver el rapto
el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Por lo que sea, ya sea que te mueras, ya sea que Cristo venga, tenemos que estar preparados. ¿Estás preparado para confrontar a Dios? ¿Estás preparado? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo vives tu vida delante de Dios? ¿Vives ajena a esta realidad? ¿Vives ajeno a esta verdad? ¿Crees que todo esto es pura fábula? ¿Crees que lo que la Biblia escribe es para asustar a los seres humanos? ¿O lo dicen los predicadores y los pastores para que uno se asuste y así uno venga a Jesús? Pues te tengo malas noticias, estas no son fábulas. Todo lo que está escrito en este libro se ha cumplido. Todo. Es más, la Biblia ha servido como base científica, como prueba científica para muchas cosas que hoy los científicos han descubierto. La Biblia es el único libro que no contiene mentira ni falsedad. Es la verdad de Dios. Bien, hemos llegado al final de esta enseñanza. Ahora yo quiero abrir para preguntas, porque estamos en día jueves y usted puede hacer sus preguntas, puede hacer comentarios. Si algo no entendió bien, si algo no le quedó claro, ese es el momento. Voy a pedirle a Iván, por favor, con el micrófono, que se prepare y usted puede hacer sus preguntas con respecto a este tema que acabamos de abordar. Yo solamente quería decir algo, porque acá en el versículo 20:13 dice que seremos juzgados por las obras. Pero en este sentido, las obras, o sea, lo que nosotros hacemos, por eso vamos a ser juzgados. Pero en Hebreos 2:8 dice que nadie es salvo a través de las obras. Entonces, hablando de este tema, las obras obviamente no nos salvan sino la fe, la Biblia lo dice, pero sí son tomadas en cuenta para definir nuestra salvación. Claro. Es que, por ejemplo, hablando de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Los frutos del Espíritu. Nosotros no somos salvos por las obras. No somos salvos por los frutos. Los frutos no nos salvan. Nos salva Jesús. Pero por sus frutos somos conocidos. Por sus frutos somos conocidos. Entonces, si mis obras reflejan que yo conozco a Jesús, esas obras me van a llevar al cielo y van a ser la prueba contundente de que yo viví como un justo, como un cristiano de verdad. Pero si mis frutos y mis obras fueron todo lo contrario, entonces las obras de tu carne y de tu pecado estarán escritas en ese libro. Las obras de tu pecado. Entonces, no, ¿por qué estoy aquí ante este gran trono? ¿Por qué me están enjuiciando? Porque aquí dice que las obras tuyas era que todo el tiempo vivías borracho. Y aquí está. Todo el tiempo vivías drogándote. Y aquí está. Todo el tiempo vivías de mujeriego, pornográfico, chismosa, mentirosa, pleitista. Aquí está escrito. Entonces las obras van a dictar, van a confirmar tu salvación o tu perdición. Muy buen punto. ¿Quién más? Pregunte, no tenga pena. Si ustedes no preguntan, les voy a preguntar yo a ustedes. Y si no responden, ¿alguien tiene alguna pregunta? Roxana. Por ejemplo, que alguien que ha pecado toda su vida y a último minuto antes de la venida de Cristo se arrepienta pero no alcance a bautizarse, ¿tiene salvación o necesita ser bautizado? El bautismo no salva a nadie, pero es un acto de obediencia. Eso lo juzgará Dios. Eso solamente Dios tomará la decisión. El pecador que murió al lado de la cruz de Cristo, no sabemos si fue bautizado. Sabemos que escuchó de Jesús. Pudo que haber en la prisión, mientras estuvo en la prisión, pudo haber escuchado de Jesús. Es más, pudo haberse bautizado estando en la prisión. No sabemos. Pero él ya había escuchado de Cristo. Sin embargo, no sabemos de que en ese momento Jesús le haya dicho: si no te bautizas, no te salva. Ahora,
El bautismo es un requisito para todo cristiano, si Cristo lo hizo. Si se niega a bautizarse, está en desobediencia. Y al estar en desobediencia, está en pecado. Entonces, haga lo que haga, está en pecado por su desobediencia, teniendo la oportunidad de hacerlo. Si no se bautiza, entonces es un acto de desobediencia, teniendo la oportunidad. Ahora, murió en un accidente y estaba a punto de bautizarse, eso Dios lo juzgará. Eso solo Dios sabe. Murió repentinamente y no se pudo bautizar, pero quería bautizarse y estaba a punto de bautizarse. Yo supongo que Dios es un Dios de misericordia. En las redes sociales está Luis Zarat, que ha estado escuchando toda la prédica y está preguntando: si dice que ya el infierno está en la tierra, se dice que el infierno ya está en la tierra, y si mal no recuerdo, dijo que la tierra será destruida. ¿El infierno desaparecerá también? Claro. En ese capítulo 20, del versículo 11 al 15, dice que la tierra fue lanzada al lago de fuego. Y al mismo tiempo está diciendo que el Hades fue lanzado al lago de fuego. O sea que en el momento que la tierra es lanzada al lago de fuego, el infierno está siendo lanzado al lago de fuego. Sí, el infierno desaparece. Si esa es la pregunta, el infierno desaparece de una vez. Porque si el infierno está localizado en el núcleo de la tierra y la tierra va a ser destruida, el infierno va a ser destruido con él. Pero se va al lago de fuego. Será lanzado al lago de fuego. Ahí será destruido. O sea, ahí morará. El infierno ahí seguirá por el resto del tiempo que solo Dios conoce. Pero si ya no habrá más infierno, pasará, será traspuesto de la tierra al lago de fuego. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar porque como dice usted que los vamos a reconocer a nuestros familiares que se murieron y que están allá, ¿verdad? Y no vamos a, por ejemplo, si una hermana mía, un hermano o un familiar se va al infierno, ya no vamos a saber nada de él o no lo vamos a Qué buena pregunta. La Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros rostros y que no habrá más llanto ni más sufrimiento en los cielos. Es probable que no tengamos memoria de los seres que no vemos allá arriba. Es probable que recordemos y tengamos la memoria de los seres que estén allá arriba. Por ejemplo, nosotros vamos a reconocer al apóstol Juan, vamos a reconocer al apóstol Pablo, vamos a reconocer a un familiar que se salvó y está allá arriba, lo vamos a reconocer. Pero de los que no se salvaron y se fueron al infierno, es probable que Dios, para no hacernos traer dolor o sufrimiento, no tengamos memoria del ser que se perdió, que no está ahí arriba. Qué buenas preguntas. ¿Quién más? Este es su momento. Las tres damas acá tienen preguntas. Pregunte, por favor, aquí, mijo. Sí, pregunte. La primera, ¿el tribunal y el trono blanco es lo mismo? No. El tribunal de Cristo es uno y el gran trono blanco es otro. El tribunal de Cristo no es juicio, es galardones. Cuando nosotros morimos en Cristo, somos transferidos al tribunal de Cristo para ser galardonados. El tribunal, el gran trono blanco es juicio para los que no se fueron con Dios. Son dos cosas diferentes. Uno es galardones, el tribunal de Cristo es galardones, regalos para nosotros, y el gran trono blanco es juicio, condenación final y total para los que se perdieron. Son dos cosas diferentes. Y cuando alguien muere, ¿dónde va el alma y el espíritu? Si el cuerpo queda enterrado donde haya quedado, ¿dónde va el alma y el espíritu? Dependiendo de cómo murió. Si murió en buen estado con Dios, en buena relación con Dios, su espíritu y su alma son levantados por ángeles. Ángeles hacen acto de presencia en la muerte de un santo. Por eso dice la Biblia que agradable es la muerte de los santos para Dios. Y Dios manda ángeles porque hasta el último momento hay demonios y espíritus que pelean el alma y el espíritu de esos que mueren. Por eso Dios tuvo que esconder a Moisés, dice la Biblia, porque habían demonios y espíritus que peleaban eso, el cuerpo de Moisés.
Entonces, ángeles se presentan en el momento que una persona, un santo, muere para llevarlo a la presencia de Dios. Pero si muere sin el conocimiento de Dios, sin estar su nombre escrito en el libro de la vida, será enviado directamente al infierno. Su espíritu y su alma, ambos van al infierno. Otra más. ¿Sí? Y, por ejemplo, dice en los libros que se van a abrir está todo escrito. Sí. Y los pecados que Dios dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, se olvida de ellos. Así es. ¿Están escritos o No. no están escritos? Acuérdese que la sangre de Cristo borra nuestros pecados. Y si nos borra nuestros pecados, borra lo que se escribió. Porque el perdón es total, es parejo. Entonces nos perdona nuestros pecados, nos perdona nuestras obras malas que hicimos. Todo el perdón de Dios es un paquete completo. Por eso, gracias demos a Dios por su perdón y su misericordia. Porque lo que se escribió mal de nosotros se borra inmediatamente. Y si su nombre no estaba escrito en el libro, al volver al Señor se escribe su nombre y ya desaparece del libro de los infiernos. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Vicky. Para este tiempo del gran trono blanco, ¿ya pasó el milenio? ¿Qué del milenio? De los 1000 años que vamos. Sí, los 1000 años que Ajá. reinamos en la tierra. Ajá. Creo que ya pasó. Creo que ya pasaron los 1000 años que reinamos aquí en la tierra. Porque detrás de eso, Juan, sí, ya pasó. Porque detrás de eso, Juan ve venir la nueva Jerusalén, la nueva ciudad donde vamos a morar. Ahí sí moraremos eternamente. Entonces, el tiempo de la tierra, sí, definitivamente ya pasaron los 1000 años, porque los 1000 años son aquí en la tierra. Entonces, en la tierra vamos a vivir por 1000 años. Aquí vamos a morar por 1000 años. Después es el gran trono blanco, porque después la tierra desaparece. Entonces nosotros vamos a morar 1000 años, no eternos. Solo 1000 años vamos a morar acá. Y entonces después viene la destrucción de la tierra y luego viene la nueva morada celestial nuestra, que es la nueva Jerusalén, que el apóstol vio descender de los cielos como una novia ataviada. Ok. Está por aquí Hilda y está preguntando, ¿cómo saber si una persona está en el libro de la vida? ¿Cómo saber si una persona está en el libro de la vida? Bueno, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos y verbalmente hacemos la oración, que clásicamente es conocida como la oración del pecador, donde le pedimos, escribe mi nombre en el libro de la vida. Inmediatamente al hacer la confesión de tu pecado, reconocer de que pecaste, que necesitas el perdón, que la sangre de Cristo te limpie y pedir que tu nombre sea escrito, ya tu nombre queda escrito ahí. El problema no es que tu nombre se escribió, el problema es que tu nombre se mantenga, porque puede desaparecer. Pude haber aceptado a Cristo, pero no me bauticé. Quise seguir en desobediencia. Ese nombre ya no está ahí por tu desobediencia, porque la desobediencia es un pecado. O sea, todo lo que nos conlleve a la desobediencia, a lo que nos haga desobediente, nos quita el nombre de allí. Entonces Pablo dice, cuidando la salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir? ¿Que la salvación se pierde? No, la salvación no se pierde. Usted se pierde. Porque Cristo y Dios en su palabra, el que salva, Él lo va a salvar. Voy a explicar esto. La salvación está ahí. Dios no es un Dios que te va a dar algo y después se arrepiente y te lo quita. O sea, Dios no te quita la salvación, tú la pierdes. ¿Estamos acá? Porque tú dices, yo decido seguir pecando, yo decido seguir en mi condición de pecador. Entonces, como usted decide seguir en su condición de pecador, usted automáticamente dice, no quiero la salvación, aunque ahí está. Entonces, cuidado, porque tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Claro que sí. Otra pregunta. Pastor, buenas Cintia. noches. Dios va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Hable más fuerte, por favor. Dios va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Así es. Dios va a venir a juzgar
a todos los que en su momento, teniendo la oportunidad de arrepentirse, no lo hicieron, ya sea vivos o ya sean muertos, porque lo que nos juzga son las obras. Lo que va a juzgar son las obras. Por tus obras sos conocido. Entonces eres juzgado que eres pecador porque tus obras lo dicen. Nunca dejaste de mentir, nunca dejaste de decir malas palabras, nunca dejaste de robar, nunca te alejaste de los vicios. Eres juzgado. Una pregunta, Janet. ¿La gente que ha partido ahorita no está en el cielo ni en el infierno? La gente que ha partido con Dios ¿O están en el cielo. ya están en el cielo? Ya están en el cielo. No hay un lugar intermedio, no hay un seno de Abraham. Eso desapareció después de que Cristo bajó y presentó el evangelio aquello y trajo cautiva la cautividad, lo subió. Pero tuvieron que aceptar a Jesús como el Salvador. David y todos los que murieron antes tuvieron que aceptar a Jesús como Salvador, y de ahí del seno de Abraham fueron llevados al cielo. Toda persona que muere hoy es inmediatamente transportada a la patria celestial. No hay un punto intermedio, no hay un limbo, no hay un purgatorio. Eso no existe. No existe en la Biblia. Eso existió en un tiempo el seno de Abraham, pero tras la muerte de Cristo y su resurrección, eso desapareció y ahora todos están en la patria celestial. Pastor, estábamos aquí conversando que dice que los cuerpos van a ser presentados porque van a tener como las marcas de los pecados. ¿Qué pasa con la gente que quiere ser cremada o la gente que ya se ha cremado? Sí, vuelvo a repetir esto. Como los que murieron en el mar y fueron triturados por tiburones, Dios, aún de un cuerpo que fue incinerado, con un átomo Él puede crear un cuerpo. No hay problema de eso. Ahora, hay un pasaje en el libro de Amós, el capítulo 2, donde dice que Él trajo maldición sobre una nación por haber quemado los huesos de su rey. Entonces, hay personas que dicen que incinerar los cuerpos es pecado. Hay otros que dicen que no. Yo realmente, hay personas que por no tener lo suficiente dinero, pues creman los cuerpos. Yo no puedo ponerme en una posición de decir a este sí, a este no. Eso lo juzgará Dios. Pero si tiene la posibilidad de no cremarlo, mejor. Por el pasaje de Amós capítulo 2. ¿Quién más? Nereida. Pastor, lo estoy escuchando y la pregunta que se me viene mucho a la mente es: una persona que está inconsciente en el hospital y uno hace la oración con él del pecador, ¿puede esa persona tener salvación a través de la oración? Si la persona está consciente, y a veces parecieran que están inconscientes, pero hay personas que no responden, su cuerpo no responde, pero a veces hacen algunos gestos leves. Entonces, cuando una persona está casi inconsciente, pero está haciendo la oración y me está escuchando, y a veces puede mover tantita la mano, yo le digo: apriéteme si me está escuchando. Y si no, igual yo hago la oración con esa persona. Y si esa persona está consciente y la hace, gloria a Dios. Pero si ya no está consciente y no tuvo tiempo a arrepentirse, eso solo Dios lo juzgará. O sea, Jack está conectado y está preguntando: pastor, si usted dice que el alma y el espíritu serán levantados por ángeles cuando uno muere en Cristo, entonces ¿dónde queda 1 Tesalonicenses 4:16, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero en el día del arrebatamiento? Sí, estamos hablando de que son dos sucesos muy diferentes, porque estamos hablando de muertos que mueren ahorita. Si usted muere ahorita, ángeles descienden y se los llevan. Pero el día de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de los espíritus de las almas que vienen con Cristo de ahí arriba. Esos vienen ya literalmente a recoger sus cuerpos para ser glorificados. Y de ahí surgen, que los trae el Espíritu Santo,
glorifica sus cuerpos y se los lleva de nuevo a las nubes. Son dos cosas muy diferentes. Los ángeles hacen acto de presencia ahorita. Dios no quiere, usted se muere ahorita y usted anda bien con Dios, ahora se presentan y lo llevan delante de Dios, ahora. Pero el día del rapto es otra cosa diferente. El día del rapto vienen directamente con el espíritu y el alma a recoger esos cuerpos, ser glorificados, salir de los sepulcros y presentarse de nuevo allá en las nubes. Luego nosotros seremos arrebatados. Son dos cosas diferentes. Pastor, por ejemplo, las personas que crecieron y que creen, por ejemplo, católicos en imágenes, en santos, y mueren, pero hicieron buenas obras durante su vida, creyeron en Dios, a pesar que creyeron en otras imágenes y adoraron otras imágenes, ¿se van con Dios o qué pasa con ellos? Éxodo capítulo 20 dice: y no tendrás imagen de lo que está en los cielos ni en la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de una tercera y hasta una cuarta generación. La idolatría es algo que Dios no aprueba y es algo que va en contra de los principios del Señor y en contra de sus escrituras. Entonces, un idólatra no puede ser salvo. Alguien que veneró o adoró a alguien que no fuera. Jesús dijo esto en el libro de Juan capítulo 14 y el capítulo 15. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Quiere decir que fuera de Cristo no hay salvación. Si yo fui idólatra y adoré a otros dioses que no era el Dios verdadero, no tengo salvación, porque es algo que Dios no lo permite, por un lado. Y por el otro lado, recuerde que nadie se salva por las obras, sino entonces Cantinflas estaría en el cielo, con todos los orfanatorios que hizo en todo México, aunque era un tremendo fumador, pecador, mujeriego, borracho. Entonces, porque él hizo muchas obras benéficas, entonces estaría en el cielo. La Biblia dice que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, las obras no salvan a nadie, y eso tiene que quedarle claro. Lo único que lo salva es el nombre de Jesús. Voy a dar espacio para una pregunta más. Juan. Volviendo a la pregunta de Roxana, como por ejemplo yo, que idolatraba a la Santa Muerte, pero me arrepentí y me entregué a Cristo, ¿puedo ser salvado? A pesar de que idolatré a Sí, la Santa Muerte. el perdón, volvemos a la pregunta de no sé quién me dijo acá. El perdón es un paquete. Todo lo que hiciste en tu pasado, por eso dice la Biblia que en Cristo nuevas criaturas somos. Lo viejo quedó atrás, pasó. Entonces es como que en el momento que te arrepentiste, pediste perdón, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Todo tu pecado pasado quedaron en el olvido. La Biblia dice que Dios agarra nuestros pecados, los tira a la profundidad de la mar para nunca jamás volverse a acordar de ellos. Entonces los pecados cometidos en el pasado están perdonados. Isaías 1:18. Vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Dilo con el micrófono. Déjenlo. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, estamos en cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán. Como las nieves serán emblanquecidos, y si fueran rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ok, ahí tenemos. Gracias, Uri, por compartirnos. A ver, hermana Raquel. Micrófono ahí. No es pregunta, es una que yo supe de que dice la Biblia que cuando están en el infierno nadie se conoce, porque es un privilegio de Dios que en el cielo sí nos vamos a conocer. No sé si hay una escritura que lo avale, pero sé que por la misericordia de Dios todos nos vamos a conocer en el cielo, pero nadie tendremos esperanza de ver un familiar en el infierno ni de reconocernos en el infierno, porque es el tormento eterno, dice la Biblia. Bueno, yo creo que no es correcto eso, porque si habláramos de la parábola del rico y Lázaro, el rico recordaba a sus hermanos estando en el infierno. Estando en el infierno tenía memoria de sus hermanos y le pidió al padre Abraham que le dijera a Lázaro que fuera y le dijera
que fuera Lázaro a predicarle a sus hermanos que todavía no habían bajado. Entonces él tenía memoria de sus hermanos estando en el infierno. Lo que yo creo es que una vez llegando al infierno sí va a haber memoria de que eran sus familiares, y el tormento todavía es peor. Es peor. Es como una persona un policía que echa preso a 10 y luego a él le toca caer preso. Todos los presos saben quién es ese policía. Entonces el tormento es peor el tormento. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Póngase de pie. Todos los jueves tenemos esta noche de enseñanza, y el propósito es que podamos ser edificados con el conocimiento de la palabra. La enseñanza esta noche no pretende en ningún momento asustar a nadie, ni pretende usarlo como para manipular a alguien. Es algo que está escrito en las Sagradas Escrituras, está en la Biblia, y nosotros creemos en todo lo que este libro santo contiene, y es la verdad absoluta y total, presente, futurista y pasada. Es la verdad contundente de Dios. Así de que esta noche esperemos que esta enseñanza usted lo haya llevado a pensar, a recapacitar, de que si usted había andado descuidado o si usted ha andado pecando, arrepiéntase. Todavía tiene oportunidad. Hágalo antes de que sea demasiado tarde. Amén. Y le animo y le exhorto a que se guarde para Dios. Guárdese en santidad para Dios. ¿Estamos acá? Guárdese en santidad para Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias esta tarde por este tiempo que hemos compartido juntos. Gracias por la iluminación y la revelación de tu palabra a nuestras vidas. Permite que esta palabra sea como una semilla que germine al 100%, Señor, en las vidas de los corazones de cada persona en este lugar. Permite, Dios mío, que podamos vivir una vida de rectitud y de santidad, amándote a ti sobre todas las cosas, guardando tus mandamientos, guardando tu palabra para el día del arrebatamiento, para el día que seremos llevados al cielo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús decimos amén. Dios te bendiga.